Era el 45º cumpleaños de Rebecca, y su madre Julieta se había levantado temprano con emoción, creyendo que el día las acercaría como cuando Rebecca era solo una niña. Había encargado un pastel en la pastelería favorita de Rebecca, un rico chocolate con capas de fresas frescas, que costó $200, una cantidad que para su única hija nunca le había parecido demasiado. Cargando el pastel con manos cuidadosas, Julieta llamó a la gran puerta de madera de la lujosa casa de Rebecca, con el corazón revoloteando ante la anticipación de ver la sonrisa de su hija iluminarse como en la infancia. Pero cuando la puerta por fin se abrió, en lugar de alegría o calidez, Julieta se encontró con una expresión de fastidio. Rebecca apenas la miró antes de murmurar: «Ah, ¿eres tú?». La sonrisa de Julieta vaciló, pero adelantó el pastel y susurró: «Feliz cumpleaños, mi amor, traje tu favorito, chocolate con fresas, como cuando eras pequeña». Rebecca suspiró con fuerza, como si incluso aquel gesto fuera una carga que no podía soportar. «Tenemos que hablar, mamá», dijo con frialdad, haciéndose a un lado para dejarla entrar, sin siquiera agradecer el pastel. La sala resplandecía de riqueza, cada mueble y cada rincón de aquella casa pagados con los sacrificios de toda la vida de Julieta, sacrificios que Rebecca nunca había reconocido. Julieta se sentó, aferrando el pastel, con los ojos buscando algún signo de calidez en el rostro de su hija. La voz de Rebecca cortó el silencio, fría y afilada. «He estado pensando en lo que realmente me haría feliz en este cumpleaños», empezó, haciendo una pausa para dejar que el peso de sus palabras calara. Julieta se inclinó hacia adelante con ansias, asintiendo, lista para ofrecer cualquier cosa, tal vez unas vacaciones, joyas, incluso el auto nuevo que Rebecca había insinuado. Pero entonces llegó la frase que destrozó el centro mismo de su ser. Rebecca miró a su madre directamente a los ojos, con un tono deliberado, casi cruelmente lento. «El mayor regalo que podrías darme», dijo saboreando cada palabra como veneno, «es que simplemente te murieras». El mundo se congeló para Julieta. Sintió como si le hubieran arrancado el aire del pecho, su pulso tronando en los oídos. Sus labios temblaron al susurrar: ¿Qué acabas de decir?», esperando haber oído mal. Pero la mirada de Rebecca no titubeó, su voz aún más helada que antes. «¿Me oíste? Estoy cansada de tus llamadas, tus visitas, tu presencia constante en mi vida. Quiero libertad, y la mejor manera de conseguirla es que simplemente desaparezcas». Las manos de Julieta temblaban sin control, las velas del pastel empezando a doblarse y a gotear como si reflejaran su derrumbe. 72 años de vida, 45 de ser una madre devota, todo condensado en ese momento de brutal rechazo. «Rebecca, soy tu madre», sollozó, con la voz quebrada mientras los recuerdos de sacrificios y noches en vela la inundaban. «Te di todo, todo lo que hice fue por ti». Rebecca se puso de pie bruscamente, con los brazos cruzados en desafío, el tono burlón. «Exacto. Y por eso no puedo respirar. Me has asfixiado con tus sacrificios, con tu supuesto amor que se siente como control. Necesito espacio, y me está sofocando». A Julieta le dolía el pecho cuando se incorporó con las piernas temblorosas, el pastel ahora tan pesado como una piedra en sus manos. Murmuró: «Solo quería estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». Pero la réplica de Rebecca cortó más hondo que cualquier cuchillo. «Y ese es el problema, mamá. No quiero ser todo lo que tienes. Quiero vivir mi vida sin estar encadenada a tus necesidades». Las lágrimas nublaron la visión de Julieta mientras se volvía hacia la puerta, su corazón rogando por una última mirada a la dulce niña que había criado, la pequeña que una vez se aferraba a sus faldas y susurraba: «Te quiero, mamá». Pero al mirar atrás no encontró nada, solo impaciencia en los ojos de Rebecca, ansias de que se fuera para que la celebración continuara sin su sombra. Julieta susurró: «Feliz cumpleaños, Rebecca», y salió, y el sonido de la puerta al cerrarse resonó como un veredicto final. De regreso en su pequeño apartamento, las piernas le temblaban a cada paso mientras llevaba el pastel directo a la basura, las velas derretidas colapsando en charcos azucarados que reflejaban las lágrimas que le corrían por las mejillas. Se hundió en el viejo sofá donde décadas atrás había acunado a Rebecca de bebé,
donde había susurrado cuentos para dormir, donde había sentido la alegría más pura cada vez que Rebeca la llamaba mamá. ¿Cómo había llegado todo a este momento? ¿Cómo podía la hija que llevó en su vientre, protegida en la enfermedad, educada con sacrificio, desear ahora su muerte con una indiferencia tan escalofriante? Las preguntas giraban sin cesar mientras Julieta enterraba el rostro en las manos, sus sollozos llenando el silencio del apartamento, que de pronto se sentía insoportablemente pequeño, insoportablemente solitario e insoportablemente vacío. En la quietud que siguió, Julieta permitió que su dolor se convirtiera en otra cosa, una claridad lenta y ardiente que se asentó en los huesos de sus decisiones. Durmió poco esa noche, pero cuando llegó el amanecer la encontró con un propósito que no había sentido en años, una determinación organizada y constante que reemplazó la niebla inicial de la incredulidad. Sacó las cajas de recibos y documentos legales que había guardado como talismanes, cada uno un libro de cuentas del amor y prueba de promesas antiguas cumplidas, cheques cancelados, estados de cuenta, recibos de hipoteca, contratos frágiles de bodas y vestidos de graduación, facturas hospitalarias pagadas en las horas amargas cuando Rebeca había estado enferma. A medida que los números se convertían en sumas sobre la mesa de la cocina, no se permitió recrearse en el arrepentimiento, en cambio, catalogó cada sacrificio como evidencia de que la vida que había construido para otros tenía un valor más allá del sentimiento. A la mañana siguiente, Julieta entró al banco con una calma que sorprendió incluso al gerente que la conocía desde hacía décadas. Habló en voz baja, con deliberación, cerrando la cuenta conjunta, revisando saldos, transfiriendo fondos a su nombre. Cada firma hacía clic como una pequeña victoria, no nacida del rencor, sino de la necesidad. Ya no se dejaría vulnerable ante quienes solo habían mostrado desprecio. De allí fue a la oficina hipotecaria donde los documentos que la ataban a la casa de Rebeca y David reposaban en archivos ordenados e impersonales. Julieta escuchó con atención mientras el funcionario del préstamo explicaba derechos y obligaciones, aprendió, con la concentración de una detective, cómo la cofirma le había dado no solo responsabilidad sino también una posible palanca. Los hechos del papeleo se convirtieron en herramientas en sus manos. Esto no es castigo, se dijo, sino la reafirmación de la dignidad que había permitido que otros erosionaran. Su abogado, Añel, quien siempre había sentido especial afecto por ella, la recibió con preocupación. Julieta explicó cada detalle, las palabras de Rebeca, los regalos desperdiciados y la gratitud nunca pagada, el costo que años de entregar sin reciprocidad habían tenido sobre su seguridad y su sentido de valía. El rostro de Añel se suavizó en una mezcla de simpatía y cálculo práctico mientras la guiaba por los cambios legales que podía efectuar, un testamento revisado que dejaba la mayor parte de su patrimonio a un fideicomiso benéfico, protecciones específicas para los nietos para que Rebeca no pudiera acceder a fondos antes de la mayoría de edad, y ajustes a los beneficiarios que asegurarían que su legado sirviera a otros en lugar de a una hija que la había rechazado. Cada cambio se sintió como una pequeña corrección en el libro mayor de su vida, y al firmar los papeles, Julieta se sintió menos como una mujer que toma venganza y más como alguien que por fin recuperaba la narrativa de sus capítulos finales. Fue deliberada, metódica, cerrando cuentas, redirigiendo seguros, creando un fideicomiso, asegurándose de que sus asuntos estuvieran en orden y de que sus últimos actos coincidieran con la dignidad que siempre había intentado encarnar. Fuera de lo legal, Julieta empezó a reconstruir las partes más suaves pero no menos vitales de sí misma, rutinas que siempre habían sido suyas, pequeños placeres que había pospuesto durante décadas. Volvió a las viejas recetas, las hiladas de memoria, y cocinó lentamente por las tardes, saboreando el proceso en lugar de apresurarse para saciar el apetito de otros. Caminó más lejos que en años, dejando que los parques de la ciudad le recordaran que la vida aún tenía espacio para placeres tranquilos, la manera en que la luz se inclinaba entre las hojas de otoño, el hallazgo económico de un buen libro en un puesto de segunda mano, el placer de escuchar música sin pensar en plazos ni favores debidos. Se descubrió escribiendo cartas, no a alguien en particular, sino a la mujer joven que recordaba haber sido, a la niña que por primera vez la llamó mamá, con un ceseo enredado. Escribir cartas se volvió un ritual de ajuste de cuentas y perdón, un reconocimiento de que, aunque algunas puertas no podían reabrirse, ciertas partes de sí misma aún merecían ternura. Y aun mientras reclamaba pequeñas alegrías,
el motor de la cautela permanecía. Julieta redobló sus preparativos prácticos, actualizó listas de contactos, sacó copias de documentos importantes y mantuvo un cuaderno de sus finanzas con el mismo cuidado tosudo que antes aplicaba a equilibrar el presupuesto del hogar. Los nombres de los mellizos aparecían en las páginas no como obstáculos, sino como anclas. Quería que estuvieran seguros, incluso si su madre había elegido otro camino. Concertó reuniones con asesores financieros y con la trabajadora social del centro comunitario para explorar opciones de una vida modesta pero cómoda que no dependiera de nadie que la hubiera desdeñado. En cada paso sintió una mezcla de tristeza y alivio, tristeza porque las relaciones no podían deshacerse sin costo, alivio porque estaba construyendo el andamiaje para el resto de su vida sin depender de la misericordia de quienes se la habían negado. Amigos llamaron, algunos con tibia simpatía, otros con ofertas prácticas de compañía, y Julieta aceptó invitaciones de manera selectiva. No quería lástima, quería conexión. Cuando Rebeca intentó, una vez más, comunicarse por teléfono, Julieta dejó que la llamada fuera al buzón de voz. La escuchó después con una mente neutral, casi clínica. La voz de Rebeca llevaba los mismos tonos quebradizos, la misma impaciencia, no había disculpas, solo defensas y excusas vacías. Julieta borró el mensaje sin responder. No era crueldad lo que la guiaba, era un límite largamente debido. Pensó a menudo en sus nietos, en lo distintos que se veían sus rostros en las fotografías, en cómo sonreían sin entender las guerras silenciosas entre adultos. Julieta apartó una parte de su patrimonio para ellos porque la ternura hacia la siguiente generación le parecía la expresión más fiel de lo que había sido, una mujer que construyó seguridad donde faltaba, que eligió convertir el dolor en protección en lugar de represalia mezquina. La noticia se esparció, en pequeños murmullos apagados, sobre los cambios que hacía, algunos con juicios, otros con discretas alabanzas. Julieta no buscó aprobación, simplemente continuó, paso a paso, ensamblando una vida que honrara sus esfuerzos en vez de sacrificarlos a la ingratitud. Cada documento firmado, cada diligencia completada, pasó a ser parte de un coro silencioso que decía, simplemente, sigo aquí. No desapareceré porque me lo pediste. Los días se convirtieron en semanas, y la transformación de Julieta se profundizó con cada amanecer, el dolor por el rechazo de su hija volviéndose menos una herida y más una cicatriz, dolorosa, pero prueba de supervivencia. Empezó a reconocer los patrones de su pasado con una claridad sorprendente, dándose cuenta de cuán a menudo había confundido sacrificio con amor, de cuán frecuentemente había confundido control con devoción, y de cuán en silencio se había permitido ser disminuida bajo el peso de las expectativas de su hija. Con esta nueva conciencia, comenzó a cultivar la resiliencia no como un escudo de amargura, sino como una armadura de dignidad. Se unió a un grupo comunitario local para mayores, no porque estuviera sola, aunque a menudo lo estaba, sino porque quería llenar sus días con voces que valoraran su presencia en lugar de resentirla. Allí encontró amistades inesperadas, personas que reían sin dudar, que compartían historias de traición y resiliencia que reflejaban la suya. Sus vidas habían sido marcadas por hijos que se alejaron, cónyuges que los abandonaron o hermanos que se volvieron fríos, y, sin embargo, dentro de su dolor compartido floreció una solidaridad que alimentó a Julieta de maneras que había olvidado posibles. Empezó a ser voluntaria en el refugio local 2 veces por semana, volcando el amor que Rebeca había rechazado en extraños que, aunque rotos, lo recibían con gratitud. Cocinar para niños hambrientos, doblar ropa para familias con dificultades, leer en voz alta a ancianos que no tenían a nadie, cada acto le recordaba que el pozo de cuidado dentro de ella no estaba desperdiciado, sino que podía redirigirse. Mientras tanto, el silencio de Rebeca se volvía más pesado, interrumpido solo por mensajes cortos y desdeñosos que pedían favores en lugar de reconciliación. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños?», decía un texto, como si nada hubiera pasado, como si las palabras crueles de su cumpleaños se hubieran disuelto en el aire. Julieta leyó el mensaje, sus dedos temblaron un instante sobre el teléfono y luego lo dejó sin responder. No es que ya no amara a sus nietos, los amaba con fiereza. Pero sabía que volver al ciclo de Rebeca significaría renunciar a los límites duramente ganados que apenas empezaba a construir.
En su lugar, escribió cartas a los mellizos, cuidadosas y esperanzadoras, llenas de historias sobre la infancia de su madre, no las verdades amargas, sino los dulces recuerdos de sus risas, sus juegos, sus alegrías. Selló cada carta y las colocó en una caja, etiquetada con sus nombres, con la intención de entregarles la colección cuando fueran lo bastante mayores para comprender las complejidades del amor, el sacrificio y la resiliencia. En la quietud de su apartamento, Julieta se sentaba a menudo en su escritorio, mirando las cifras que había calculado semanas antes, casi $500,000 gastados, sacrificados, vertidos en una relación que terminó en desprecio. En lugar de permitir que esos números la persiguieran, los reformuló como testimonio. Había sido capaz de dar inmensamente y, aunque la receptora no supo apreciarlo, el acto en sí era prueba de su fortaleza. Imaginó lo que podría haber hecho con ese dinero, quizá viajar por el mundo, quizá vivir en una casita junto al mar, pero resistió el veneno del arrepentimiento. Lo hecho estaba, pero el futuro seguía abierto para ella, por modesto que fuese. Empezó a hacer planes de viaje ahora, dentro de sus posibilidades, pequeñas escapadas a pueblos cercanos donde pudiera respirar un aire distinto y recordarse que la vida era más ancha que las cuatro paredes de la decepción. Visitó museos, parques y catedrales antiguas, llenando cuadernos con bocetos y reflexiones, descubriendo la alegría de ser su propia compañera. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio se imponía y la memoria irrumpía, pero Julieta aprendió a contrarrestar ese peso con rituales, té preparado fuerte y fragante, un disco favorito girando suave de fondo, la práctica deliberada de escribir listas de gratitud que le recordaban lo que quedaba en lugar de lo que se había perdido. Gratitud por su salud, aún no bastante firme para permitirle independencia. Gratitud por los amigos que empezaba a atesorar. Gratitud, incluso, por la dura lección que Rebeca le había dado, porque la obligó a despertar de décadas de sacrificio complaciente. A veces, la ira reaparecía, caliente y repentina, cuando recordaba las palabras exactas: el mayor regalo que podrías darme es que te murieras, y sentía el impulso de gritar, de arremeter, de exigir justicia por la crueldad. Pero cada vez se serenaba, recordándole a su corazón que la venganza más verdadera no estaba en la ira, sino en florecer. Y así eligió florecer, en silencio, con constancia, con cada decisión que ponía su dignidad por delante. Cuando los vecinos la veían caminar erguida, vestida con esmero, llevándose con aplomo sereno, murmuraban sobre su transformación. Ya no parecía una mujer abandonada, parecía una mujer renacida, alguien que había descubierto que el amor, cuando se malusa, no tenía por qué definir su final, sino refinar su fuerza. Una mañana fresca, Julieta despertó con una claridad que la sorprendió. Era como si sus sueños hubieran levantado un velo de sus ojos, recordándole que la vida no tenía por qué quedar confinada dentro de los bordes de sus decepciones. Decidió dar un paso que nunca se había atrevido a dar, viajar más allá de la ciudad que tanto la había nutrido como herido. Compró un modesto billete de autobús a un pueblo costero que solo había visto en folletos, un lugar donde el océano se extendía ancho e ininterrumpido, prometiendo un horizonte mayor que las penas que cargaba. Mientras el autobús avanzaba por las carreteras serpenteantes, Julieta apoyó la frente en el cristal, viendo cómo los paisajes se difuminaban uno en otro, la monotonía de las calles suburbanas dando paso a los campos y luego a la promesa salada de la costa. Se dio cuenta de que por primera vez en décadas estaba en un viaje no dictado por las necesidades de su hija, no organizado alrededor de las exigencias de Rebeca, sino elegido enteramente para sí misma. El hotel que eligió era pequeño y sin pretensiones, con una ventana que se abría al rugido de las olas y al grito de gaviotas lejanas. Aquella primera tarde caminó descalza por la arena, el viento enredándole el cabello, y sintió una paz que casi había olvidado que existía, la paz de no pertenecer al horario de nadie, al juicio de nadie, solo al ritmo de su propia respiración y de la marea. Esa noche escribió en su cuaderno: la libertad sabe a agua salada y suena como el choque de las olas. Cada día que pasó allí se convirtió en una ceremonia de redescubrimiento. Aprendió a despertar sin despertadores, a saborear el desayuno sin prisas, a dejar que el sol calentara su piel mientras leía novelas a la orilla. Entabló conversaciones con desconocidos, un viudo anciano que pintaba atardeceres en acuarela, una joven que huía de un compromiso roto,
una pareja que se había jubilado temprano y viajaba con nada más que mochilas. Sus historias se mezclaron con la suya, y comprendió que la pérdida era universal, que la decepción era una moneda que todos cargaban, pero que la resiliencia era la elección que hacía significativa la supervivencia. Por la noche, cuando se acostaba en la cama modesta con la ventana entreabierta, Julieta escuchaba el mar como si le hablara directamente, recordándole que las mareas siempre regresan, que la renovación es parte del orden natural. Pensaba a menudo en Rebeca durante esos momentos silenciosos, pero sus pensamientos ya no cortaban con tanta dureza. En vez de repetir la crueldad de aquel cumpleaños, trató de imaginar qué dolor o vacío había podido torcer a su hija en alguien capaz de tanta frialdad. Aunque no podía excusarlo, empezó a entender que el rechazo de Rebeca no era prueba de la falta de valía de Julieta, sino del alma fracturada de Rebeca. Esa comprensión suavizó su amargura, aunque no borró sus límites. Las cartas para los nietos siguieron llenando la caja en casa, pero ahora llevaban historias del océano, de la gente que conocía, de las lecciones que iba aprendiendo sobre la fortaleza y el perdón. Les escribió sobre el valor, no sobre la venganza, sobre la belleza de construir el propio camino incluso cuando otros intentan apagar tu luz. En su última noche en el pueblo costero, Julieta se plantó en el muelle mientras la luna derramaba plata sobre el agua y se susurró una promesa: nunca más permitiría que el desprecio ajeno definiera su valía. Cuando volvió a la ciudad, sus vecinos notaron que algo había cambiado. Caminaba más erguida, su sonrisa era sincera, sus ojos más brillantes, como si el océano hubiera lavado el peso de los años. Retomó sus rutinas con energía renovada, ofreciendo más horas en el refugio, compartiendo su comida con amigos, asistiendo a eventos comunitarios donde la risa fluía sin esfuerzo. Seguía viviendo en el mismo apartamento pequeño, seguía sentándose en el mismo sofá gastado, pero ahora el espacio ya no se sentía asfixiante, se sentía elegido, un santuario en lugar de una prisión. Cuando Rebeca finalmente apareció en su puerta sin avisar, exigiendo explicaciones por cuentas cerradas y documentos revisados, Julieta la recibió con calma en lugar de miedo. La invitó a pasar, le ofreció té y escuchó sus protestas sin interrumpir. Cuando Rebeca al fin se detuvo, con la voz cargada de ira e incredulidad, Julieta respondió con suavidad pero con firmeza: me pediste que desapareciera, y en cierto modo lo he hecho. No en la muerte, sino en la dependencia. No voy a desaparecer, pero ya no estaré atada a tu desprecio. Las palabras dejaron atónita a Rebeca, que esperaba lágrimas o súplicas, no una fuerza tranquila. Por primera vez en años, Julieta sintió que el equilibrio de poder cambiaba, no por crueldad, sino por claridad. Se había recuperado a sí misma, y ninguna amargura de su hija podría deshacer la resiliencia que había construido. Esa noche, sola de nuevo en su apartamento, Julieta preparó su té y escribió en su cuaderno con mano firme: soy suficiente. Siempre lo he sido. Rebeca se fue esa noche con la frustración ardiéndole en los ojos, dando un portazo tan fuerte que los marcos de las fotos temblaron en la pared de Julieta, y aún así ella no se inmutó. Se sentó en silencio a su mesa, sorbió su té y dejó que la tormenta pasara fuera de su corazón. Por primera vez, comprendió que ya no buscaba la aprobación de la hija que había convertido su amor en cadenas, en cambio, sentía una calma inquebrantable nacida de haber trazado una línea que nadie volvería a cruzar. En los días siguientes, Rebeca intentó distintas tácticas, primero llamadas furiosas acusándola de traición, luego giros súbitos a una dulzura fingida, pidiendo dinero o ayuda con los niños, pero cada intento rebotó en la armadura que Julieta había construido. Respondió solo con silencio o con palabras medidas que no permitían reingresar al ciclo de manipulación. Te amo, Rebeca, escribió en un mensaje, pero ya no voy a dejar que me utilices. Esa frase se convirtió en su mantra, una verdad simple que redefinió sus límites. Mientras tanto, el mundo de Julieta se expandió de formas inesperadas. En el refugio, un niño llamado Daniel se aferró a ella después de que le leyera un cuento, susurrándole: suena como mi abuela. Sus palabras le atravesaron el corazón, no con dolor sino con el recordatorio amable de que el papel de cuidadora podía renacer en formas distintas. Empezó a orientar a madres jóvenes en el centro comunitario,
enseñándoles a estirar las comidas, a presupuestar, a cuidar sin perderse a sí mismas. La gratitud en sus ojos era un bálsamo para las heridas que le había infligido Rebeca. Cada gracias restauraba un pedazo de su espíritu fracturado. Vecinos que antes la veían como una mujer envejecida en un apartamento modesto comenzaron a buscar su consejo, a invitarla a cenar y a reuniones. Poco a poco, Julieta construyó una familia elegida, no formada por sangre, sino por la bondad y el respeto mutuo. Aún así, en los momentos más silenciosos, el anhelo por sus nietos persistía. Extrañaba sus risas, la forma en que sus manitas habían buscado las suyas, la confianza inocente aún no envenenada por la amargura de su madre. Para aliviar ese dolor, volcó más de sí misma en las cartas, detallando historias de resiliencia, de decisiones que definían la fuerza, de cómo el amor podía perdurar incluso en silencio. Imaginaba el día en que ellos las leerían, quizá años más tarde, y entenderían la verdad de que el amor a veces requería distancia para seguir siendo puro. Sus preparativos financieros también le dieron valor, con cada cuenta asegurada, con cada documento finalizado, se sentía menos vulnerable a las exigencias de Rebeca. El fideicomiso benéfico quedó establecido, asegurando que, cuando ella faltara, la obra de su vida se expandiría, tocando a desconocidos que quizá nunca supieran su nombre, pero que sentirían su generosidad. Los seguros estaban actualizados, el testamento cuidadosamente revisado, el fideicomiso para los mellizos blindado con cláusulas que Rebeca jamás podría deshacer. Estos actos no nacieron de venganza, sino de sabiduría, la sabiduría callada de por fin protegerse a sí misma. Con los meses, Julieta encontró alegría en rituales inesperados. Asistió a una lectura de poesía semanal en la biblioteca, donde su propia voz temblorosa leyó en voz alta versos que había garabateado de madrugada, recibiendo aplausos de desconocidos que reconocían la honestidad cruda en sus palabras. Plantó hierbas en el balcón, deleitándose con el pequeño milagro de un crecimiento que podía cuidar sin miedo al rechazo. Incluso empezó a ahorrar modestamente para otro viaje, quizá a la montaña esta vez, para respirar un aire no tocado por el humo de la ciudad. Y aunque Rebeca seguía distante, oscilando entre el silencio y estallidos ocasionales, Julieta ya no se aferraba a la esperanza de reconciliación como a un salvavidas. Entendía ahora que amar no siempre significaba sostener, a veces significaba soltar, liberar a la persona que más amabas para poder vivir al fin. En una tarde particularmente radiante, sentada en el parque observando a niños perseguir palomas y a amantes pasear de la mano, Julieta se dio cuenta de que sonreía, de verdad, no porque todo hubiera sanado, sino porque había encontrado fuerza en la ruptura. Se susurró, esta es mi vida ahora, y es suficiente. Y en ese momento, el peso de décadas pareció aligerarse, dejándola no como una mujer abandonada, sino como una mujer renacida, que avanzaba no con las cicatrices del rechazo, sino con la gracia de la supervivencia. Las estaciones cambiaron y, con ellas, el corazón de Julieta encontró ritmos que ya no latían al compás de la crueldad de Rebeca, sino al de su propia independencia recién hallada. Las hojas otoñales pintaban la ciudad en tonos de oro y carmesí, y Julieta caminaba bajo ellas con la cabeza en alto, sintiendo el crujido de cada paso como un recordatorio de que seguía firmemente enraizada en su propia vida. Había empezado a escribir en su diario cada mañana, sentada junto a la ventana con una taza de café humeante, su pluma fluyendo con reflexiones sobre resiliencia, perdón y esperanza. Esas páginas se convirtieron en un testimonio de su crecimiento, la crónica de una mujer que había soportado palabras inimaginables de su propia sangre y, aún así, había elegido levantarse en lugar de marchitarse. Una entrada que releía a menudo decía, no soy menos porque mi hija no pueda amarme. Soy más porque elegí amarla de todos modos y aún así elegí amarme a mí misma. Tales palabras se volvieron su ancla en los días en que la soledad apretaba más, cuando el apartamento parecía demasiado silencioso, cuando los recuerdos de la infancia de Rebeca se deslizaban en su mente como fantasmas. Sin embargo, incluso en esos momentos, Julieta se recordaba que la paz ya no estaba atada a la aprobación de Rebeca, era algo que cultivaba desde dentro. La comunidad también notó su transformación. En el refugio, los colegas decían a menudo que llevaba luz a habitaciones nubladas por la desesperación.
Sonreía con más facilidad, reía más a menudo y escuchaba con la clase de atención que hacía que las almas rotas se sintieran completas otra vez. No pasó mucho antes de que le pidieran hablar en un evento comunitario para compartir su camino de resistencia y renovación. De pie en el atril, Julieta sintió temblar sus rodillas, pero al mirar al público, rostros de vecinos, amigos, desconocidos en busca de aliento, encontró su voz. Les habló del sacrificio, de la traición, de cómo las palabras pueden destrozar un corazón y, aún así, de cómo la curación es posible cuando decides proteger tu valía. No nombró a Rebecca, no lo necesitaba. Su historia no trataba de exponer a su hija, sino de elevarse a sí misma y a otros que habían atravesado fuegos similares. Cuando los aplausos llenaron el salón, el pecho de Julieta se hinchó no de orgullo, sino de gratitud, gratitud de que su dolor no había sido desperdiciado, sino reutilizado en algo que podía guiar a otros. Esa noche, de regreso en su apartamento, encontró bajo la puerta una nota manuscrita de una vecina. Tus palabras me dieron valor para dejar una relación tóxica. Gracias por recordarme que merezco algo mejor. Julieta lloró al sostener la carta, dándose cuenta de que su sufrimiento había sido alquimia para la salvación de otra persona. Mientras tanto, el mundo de Rebecca continuaba en su órbita turbulenta, aunque Julieta ya no giraba a su alrededor. Por murmullos de conocidos supo que David había perdido otra vez su trabajo, que las presiones financieras aplastaban su hogar, que el carácter de Rebecca se agudizaba bajo el estrés. Antes, la antigua Julieta habría corrido a ayudar, ofreciendo dinero, tiempo y consuelo, pero ahora resistió el tirón. Rezó en silencio por sus nietos, por su seguridad y su crecimiento, pero sabía que entrar en el caos de Rebecca solo desharía el avance que había tallado para sí misma. Las cartas siguieron siendo su puente hacia ellos, cada sobresellado llevando no solo historias, sino también sabiduría que ella esperaba que algún día sirviera de faro en sus horas más oscuras. Incluso añadió fotografías de sus viajes, flores prensadas de su balcón, recetas escritas con su letra cuidadosa, todos símbolos del amor de una abuela que ninguna amargura podía borrar. Las noches se volvieron más frías al acercarse el invierno, y sin embargo Julieta ya no las temía. Envuelta en una manta de punto, sorbiendo té de manzanilla, leía novelas que la transportaban a otras épocas y otras vidas, recordándole que la resistencia humana es intemporal. En Nochebuena, encendió una sola vela junto a la ventana, susurrando bendiciones para sus nietos, para Rebecca a pesar de todo y, sobre todo, para sí misma. Ese año no recibió invitación, ni llamada, ni siquiera un mensaje, y aún así no se derrumbó. En cambio, invitó a 2 amigas del refugio, ambas viudas sin a dónde ir, y juntas compartieron una comida sencilla de pollo asado, papas y risas que calentaron el apartamento más que cualquier fuego. Por primera vez en décadas, Julieta comprendió que la Navidad podía seguir siendo gozosa incluso sin parientes consanguíneos en su mesa. No era la compañía la que definía la fiesta, sino el amor presente en la habitación, y en ese sentido, su Navidad había sido abundante. Cuando dio la medianoche, Julieta alzó su copa y brindó en voz baja, por la supervivencia, por los nuevos comienzos y por el amor que creamos para nosotras mismas. En ese momento entendió con absoluta certeza que, aunque Rebecca había intentado despojarla de su valía, en realidad había liberado en ella la fuerza para reconstruir una vida rica en significado. Y mientras la nieve empezaba a caer suavemente afuera, Julieta sintió algo que no sentía desde hacía años, una paz inquebrantable, como si el universo mismo susurrara, eres suficiente, siempre lo fuiste. El invierno se fundió en primavera y, con el deshielo, llegó un nuevo capítulo en la historia de Julieta, uno que brillaba con posibilidades que ella había creído enterradas bajo el deber y la desilusión. Los parques de la ciudad florecieron con colores vibrantes, tulipanes y narcisos pintando el suelo como un tapiz vivo, y Julieta se descubrió caminando con más frecuencia, con pasos más ligeros y aliento más sereno. Notaba los detalles que otros pasaban de largo, la risa de los niños persiguiendo cometas, el zumbido suave de las abejas entre las flores, la resiliencia de los árboles que habían soportado la dureza del invierno y ahora se erguían vestidos de renovación. Estas imágenes se filtraron en sus entradas del diario, transformándolas en reflexiones no solo de supervivencia, sino de alegría redescubierta. Escribió, la tierra me enseña cada día,
lo podado vuelve más fuerte, lo que se hiela finalmente florece. Quizá yo también sea como las estaciones, destinada no solo a resistir, sino a florecer a su tiempo. Fue durante una de estas caminatas cuando se encontró con Elías, un profesor de historia jubilado que a menudo se sentaba en un banco a dibujar el parque en un cuaderno de cuero gastado. Sus conversaciones comenzaron con cortesías, comentarios sobre el clima, la testarudez de las palomas, pero poco a poco se profundizaron en historias de juventud, de arrepentimientos, de lecciones aprendidas. Elías habló de la pérdida de su esposa años atrás, del silencio que una vez había rondado su casa, y Julieta se descubrió compartiendo fragmentos de su propio viaje, cauta pero honesta. Descubrieron en el otro un espejo de resiliencia, dos almas templadas por la pérdida pero reacias a rendirse a la desesperación. Su compañía creció de forma gradual, enraizada no en la desesperación, sino en el consuelo tranquilo del entendimiento. Elías la invitó a un pequeño club de lectura que dirigía en la biblioteca y, por primera vez en décadas, Julieta se sentó en un círculo no como madre ni cuidadora, sino sencillamente como ella misma, una mujer con opiniones e ideas que otros valoraban. Sintió su mente despertar, su voz fortalecerse y su risa volver de formas que no había anticipado. La presencia de Rebeca en su vida siguió siendo distante, una tormenta ocasional en el horizonte en lugar del centro de su cielo. Por chismes dispersos, Julieta supo que los problemas económicos de Rebeca empeoraban, que las discusiones con David eran más frecuentes, que la casa antes impecable ahora mostraba grietas visibles e invisibles. Pero Julieta resistió el viejo instinto de acudir como salvadora. Comprendió que habilitar a su hija solo perpetuaría el ciclo de derecho y desprecio. En cambio, se centró en nutrir su propia vida, asegurándose de que sus recursos y energías se dirigieran a personas y actividades que honraran su valía. Las cartas para los nietos se hicieron más ricas, llenas no solo de recuerdos, sino de lecciones sobre la bondad, la resiliencia y la belleza de los días ordinarios. Incluyó flores prensadas del parque, fotografías de ella y Elías en las escaleras de la biblioteca, recetas garabateadas con notas como no olvides añadir amor, todo sabe mejor. Imaginó a los mellizos abriendo la caja años después, descubriendo una versión de su abuela no definida por la amargura, sino por la calidez y el coraje. Una noche, mientras cenaba con Elías en un café modesto, él la miró con una suavidad que la sorprendió. Te conduces como alguien que ha caminado por el fuego, dijo, pero brillas como si hubieras encontrado luz al otro lado. Julieta sintió que le escocían los ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque él había visto su verdad sin juicio. Entonces comprendió que la compañía no borra el dolor, pero teje nuevos hilos a través de él, convirtiendo un tejido desgastado en algo íntegro otra vez. Aquella noche, de vuelta en su apartamento, escribió en su diario, ya no estoy simplemente sobreviviendo. Estoy viviendo, viviendo de verdad, y quizá incluso atreviéndome a amar de nuevo. La idea la asustó, pero también la emocionó, un recordatorio de que la edad no significa el fin del descubrimiento. A medida que la primavera se afianzaba, los días de Julieta se llenaron de risas, comunidad y un creciente sentido de pertenencia que ya no dependía de la aprobación de Rebeca. Sabía que llegarían desafíos, la soledad aún llamaría a la puerta, los recuerdos aún dolerían, pero había construido una base lo bastante sólida como para resistirlos. Y en sus momentos de quietud, se susurraba las palabras que se habían convertido en su himno, nunca fui demasiado, nunca fui insuficiente. Siempre fui suficiente. Cuando el verano se asentó sobre la ciudad, con su calor pesado y sus largas tardes luminosas, Julieta se encontró maravillándose de lo lejos que había llegado desde aquel cumpleaños terrible en que las palabras de Rebeca casi habían aplastado su espíritu. La mujer que una vez se sentó temblando en un sofá viejo con el corazón roto era ahora una mujer que llenaba sus días de propósito, risa y una fuerza serena que irradiaba a todo el que cruzaba su camino. Pasaba las mañanas cuidando su jardín del balcón, aquel espacio antes baldío ahora vivo con hierbas, tomates y flores coloridas que se inclinaban ávidas hacia el sol. A menudo pensaba en el jardín como un reflejo de su propia transformación, semillas plantadas en la tristeza habían florecido en una belleza inesperada. Elías se convirtió en una presencia constante en su vida, no como un salvador,
sino como un compañero que respetaba su independencia y ofrecía calidez cuando ella elegía compartirla. Pasaban las tardes explorando museos, las noches en tertulias de libros y los fines de semana aventurándose a pueblos cercanos para pasear por mercados o sentarse en pequeños cafés a sorber café e intercambiar historias. Para Julieta, esas experiencias no eran grandes aventuras, sino recordatorios sagrados de que la alegría aún podía descubrirse en los lugares más simples. Aún así, la sombra de Rebeca persistía en los bordes de sus pensamientos, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que a veces dolía. Una tarde, mientras escribía otra carta a los mellizos, sintió una punzada de añoranza, el anhelo de oír sus voces, de abrazarlos. Vertió ese anhelo en sus palabras, contándoles sobre las constelaciones que había observado con Elías durante un viaje de fin de semana, sobre las lecciones de paciencia que estaba aprendiendo, sobre la importancia de elegir la bondad incluso cuando el mundo ofrece crueldad. Terminó la carta con una promesa: algún día leerán estas palabras y sabrán que su abuela nunca dejó de amarlos, incluso cuando el silencio se interpuso entre nosotros. Las cartas se habían convertido en su legado, un puente a través del tiempo y la distancia, asegurando que su voz llegaría algún día a oídos dispuestos a escuchar. La comunidad también siguió abrazándola. Ya no era solo voluntaria, sino mentora, alguien que guiaba a otros por las dificultades con la sabiduría de su experiencia vivida. Las mujeres más jóvenes buscaban a menudo su consejo, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina del refugio, con los ojos llenos de lágrimas mientras confesaban sus luchas. Julieta escuchaba con paciencia, ofreciendo no sermones, sino recordatorios suaves de que la resiliencia se construye una decisión a la vez. No puedes cambiar cómo te tratan los demás, solía decir, pero puedes decidir cómo responderás, y en esa decisión está tu libertad. Estas palabras, simples pero profundas, se volvieron un estribillo que muchas llevaban consigo mucho después de terminar la conversación. Sin embargo, pese a su crecimiento constante, la vida siguió poniendo a prueba su determinación. Una noche, al volver a casa, encontró a Rebeca esperándola frente al edificio, con los brazos cruzados y la expresión tensa de desesperación. El corazón de Julieta dio un vuelco, pero se acercó con determinación serena, negándose a permitir que los viejos hábitos dictaran su respuesta. Rebeca arremetió con acusaciones sobre dinero, traición y lo injustamente que había sido tratada. Julieta escuchó en silencio, con el rostro sereno, y cuando Rebeca por fin hizo una pausa para tomar aire, respondió con convicción firme: no soy tu enemiga, Rebeca. Soy tu madre. Pero amar no significa que permitiré que me hieras más. Me pediste que desapareciera, y lo he hecho, no por la muerte, por la distancia. Si deseas reconciliación, debe construirse con respeto, no con exigencias. Las palabras parecieron dejar atónita a Rebeca, que dio media vuelta y se marchó hecha una furia, pero Julieta no se desmoronó como antes. Subió las escaleras de su apartamento, se preparó un té y abrió su diario, escribiendo: hoy elegí la paz sobre el caos. Hoy volví a elegirme a mí misma. El acto de registrar estas victorias, por pequeñas que fueran, reforzó su fortaleza, recordándole que el progreso no se medía por las reacciones de Rebeca, sino por su propia resiliencia. A medida que los días se volvían más calurosos, Julieta planeó otro viaje, esta vez con Elías, a un pueblo de montaña donde el aire prometía ser más fresco y las noches estar llenas de estrellas. Empacó ligero, con una maleta que contenía no solo ropa, sino su diario, sus cartas para los mellizos y un corazón que había aprendido a cargar tanto el dolor como la alegría sin ser aplastado por ninguno. En el autobús, mientras subían por carreteras sinuosas, miró los vastos paisajes que se desplegaban y se susurró: esta es mi vida ahora, y es hermosa. Por primera vez en décadas, Julieta sintió que su historia ya no era de sacrificio interminable ni de rechazo amargo, sino de renovación, de valor, de elegir florecer incluso después del invierno más duro. Y aunque la sombra de Rebeca siempre sería parte de su pasado, Julieta entendió que ya no definía su futuro. El pueblo de montaña recibió a Julieta con un aire tan puro que parecía limpiar sus pulmones de décadas de pesadumbre, y mientras ella y Elías deambulaban por calles empedradas flanqueadas de chalets de madera y flores silvestres en flor, sintió como si hubiera entrado en un cuadro. Cada esquina revelaba un nuevo deleite:
artesanos vendiendo baratijas hechas a mano, niños persiguiéndose con risas que resonaban por el valle, el olor a pan recién horneado escapando de pequeñas panaderías donde el calor parecía vivir tanto en los hornos como en la gente. Por la noche, las estrellas se extendían sin fin sobre sus cabezas, una orquesta de luz que le recordaba lo vasto del universo y lo pequeñas que se veían sus preocupaciones bajo tanta grandeza. Se recostó sobre una manta junto a Elías, en la hierba fresca de una ladera, trazando constelaciones con el dedo mientras él le contaba historias de historia y mitología, con una voz apacible y constante. Por primera vez en años, Julieta se sintió reír con libertad, sus hombros soltándose de cargas que no sabía que aún llevaba. Y aún en esa serenidad, el rostro de Rebeca parpadeaba en sus pensamientos, no invitado pero inevitable, un recordatorio de que el dolor no se borra con facilidad. Una mañana, mientras sorbía café en la terraza de la posada, Julieta escuchó a una pareja joven discutir con aspereza, con palabras agudas y cortantes. Sintió el pecho encogerse, reconociendo en aquella dureza el mismo tono despectivo que Rebeca había usado tantas veces. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, respiró hondo y se susurró, sus heridas no son mías para cargarlas. Era una lección que había repetido a menudo, pero que las montañas parecían tallar más hondo en su corazón, no podía controlar a los demás, solo su propia respuesta. Cuando regresaron a casa, Julieta cargaba dentro la paz de las montañas, y sus vecinos lo notaron de inmediato. Caminaba por las calles con un brillo en el paso, y hasta su modesto apartamento se sentía transformado, impregnado de ecos de risa y del recuerdo de cielos estrellados. Su jardín del balcón prosperaba, las enredaderas curvándose con ansia como reflejo de su propia vitalidad. Sin embargo, la vida no estaba libre de sombras. Rebeca apareció de nuevo, esta vez no con ira sino con desesperación grabada en el rostro. David se había ido, la hipoteca se venía abajo y las deudas comenzaban a ahogarla. Suplicó ayuda, con la voz temblorosa y los ojos húmedos de lágrimas. La antigua Julieta habría vaciado sus ahorros sin dudar, habría cargado con los pesos de Rebeca como si fueran propios. Pero esta nueva Julieta, aunque le dolía el corazón, se mantuvo firme. Escuchó, ofreció compasión, pero negó con la cabeza cuando Rebeca exigió un rescate financiero. No puedo arreglar esto por ti, dijo suave pero firme. He dado todo lo que tenía para dar, y más. Es hora de que aprendas a sostenerte por ti misma. Las lágrimas de Rebeca se endurecieron en ira, brotaron acusaciones de sus labios, pero Julieta no vaciló. Respondió simplemente, te amo, pero amar no significa entregar mi dignidad. Rebeca se fue furiosa, dando un portazo, pero las manos de Julieta no temblaron como antes. En su lugar, preparó té, se sentó a la mesa y escribió en su diario, los límites no son crueldad, son supervivencia. Aquella noche no soñó con el rechazo de Rebeca, sino con sus nietos, sus rostros iluminados de inocencia. En el sueño, leían sus cartas, con los ojos encendidos de asombro ante las historias, y sus labios susurraban, ella nos amó todo el tiempo. Julieta despertó con lágrimas en las mejillas, pero no eran de pena, eran de esperanza, la esperanza de que algún día la verdad los alcanzara. Con el paso de los meses, Julieta siguió construyendo una vida rica en significado. Profundizó su papel en el centro comunitario, ayudando a establecer un programa de mentoría para mujeres jóvenes que iniciaban familias con poco apoyo. Sus palabras se convirtieron en semillas plantadas en vidas más fértiles de lo que la de Rebeca había estado dispuesta a hacer. Elías permaneció a su lado, sin exigir, sin controlar, simplemente presente, una llama constante en el hogar de sus días. Juntos soñaron con viajar más lejos, con ver lugares que solo habían leído, y aunque la edad ralentizaba sus pasos, no apagaba su entusiasmo. Julieta comprendió que el amor, en esta nueva forma, no era un sacrificio que la vaciaba, sino una compañía que la elevaba. Una tarde, mientras la ciudad zumbaba de vida, Julieta se sentó junto a la ventana y susurró a la noche, ya no me define el rechazo. Me define la resiliencia. Las palabras se asentaron en ella como una bendición, un reconocimiento final de que su historia no era una tragedia, sino un triunfo. Pensó en la frase cruel que Rebeca había pronunciado,
que su mayor regalo sería su muerte, y comprendió con una sonrisa suave que había ofrecido un don mucho mayor, su supervivencia, su florecimiento, su negativa a extinguirse. Y con esa comprensión, Julieta por fin se sintió libre. El año volvió a girar y, cuando otro otoño pintó los árboles en tonos de llama, Julieta se detuvo en su balcón sobre la ciudad, con su jardín floreciendo como nunca, hierbas y flores desbordándose de las macetas en cascadas de color. Se había fortalecido con cada estación, no negando el dolor que Rebeca le causó, sino tejiéndolo en una historia que ya no terminaba en la desesperación. Las cartas para sus nietos llenaban ahora un cofre entero, atadas con cintas y cuidadosamente etiquetadas por año, una cápsula del tiempo de amor y sabiduría esperando el día en que sus corazones estuvieran listos para recibirla. Cada sobre era una pequeña rebelión contra el borrado, prueba de que, aunque Rebeca hubiera silenciado su presencia en sus vidas, no podía silenciar su devoción. Una tarde tranquila, Julieta se sentó con Elías en el balcón, las luces de la ciudad titilando abajo como estrellas posadas. Él leía en voz alta un libro de historia, con voz cálida y constante, mientras ella sorbía su té y dejaba vagar la mente. Pensó en el largo camino recorrido, en los sacrificios que la habían definido, en el desdén cruel que había destrozado sus ilusiones, en la decisión de elegirse por fin a sí misma. Entonces entendió que la supervivencia no era el final de su historia, el florecimiento lo era. Más tarde esa semana, Julieta fue invitada a hablar de nuevo en el centro comunitario, esta vez ante un público más amplio de familias, jóvenes y mayores, reunidos para escuchar sobre resiliencia y dignidad. Se plantó en el podio con las manos firmes y la voz clara. Les habló de dar demasiado, del peligro de confundir sacrificio con amor, de la necesidad de poner límites incluso con quienes más queremos. Habló de traición sin amargura, de pérdida sin rendición, de dolor transformado en propósito. Al terminar, la sala estalló en aplausos, y ella sintió crecer algo dentro, la certeza de que su vida, antes menospreciada, se había vuelto un faro. Tras el acto, una joven madre se acercó con un niño en brazos. Con lágrimas en los ojos le dijo, creí que tenía que seguir dando hasta quedarme en nada. Pero usted me ha mostrado que también está bien protegerme. Gracias. Julieta la abrazó con suavidad, reconociendo en ese momento que su sufrimiento no había sido en vano. Se había propagado hacia afuera, tocando vidas más allá de la suya y remodelando futuros. Esa noche escribió en su diario, quizá mi hija nunca me entienda. Quizá nunca me perdone, ni yo a ella. Pero mi vida no está desperdiciada. Mi amor no está desperdiciado. Vive en cada alma a la que toco, en cada bondad que doy, en cada palabra que dejo para quienes vendrán después. Con los meses, viajó con Elías a nuevos lugares, saboreando atardeceres en cumbres de montaña, escuchando campanas de iglesia resonar en pueblos antiguos, riendo en mercados donde los extraños la acogían como si perteneciera. Ya no medía su valía por la aprobación de Rebeca, la medía en el calor de las comidas compartidas, en la gratitud de quienes mentoreaba, en la serenidad que encontraba dentro de sí. Cuando su salud flaqueaba de vez en cuando, como sucede con la edad, lo afrontaba con valentía, sin temer a la muerte, viéndola como parte del ciclo que había aprendido a aceptar. Lo que se negaba, sin embargo, era a permitir que la muerte llegara antes de vivir plenamente. En su última entrada del año, escribió, la mayor venganza no es la amargura, sino la alegría. El mayor triunfo no es la riqueza, sino la paz. Mi hija pidió una vez mi muerte como un regalo. Yo, en cambio, me he dado el regalo de la vida. Al cerrar el cuaderno y mirar el cielo nocturno, Julieta sonrió, con el corazón ligero. Fuera lo que fuese que la esperara, reconciliación, distancia o silencio, sabía que ya había ganado. Porque había recuperado su dignidad, construido una vida con sentido y demostrado que ninguna crueldad, ningún rechazo, podía apagar el espíritu de una mujer que eligió levantarse. Años después, cuando el peso de la edad descansaba con suavidad sobre sus hombros, Julieta se sentó en su modesto apartamento rodeada de los símbolos de una vida que había reconstruido con resiliencia y amor. Su jardín del balcón florecía, vibrante incluso a fines de otoño, testimonio de su serena constancia. El cofre de cartas para sus nietos estaba ahora lleno,
cada sobresellado con cuidado, cada página llevando pedazos de su corazón que ninguna crueldad podía borrar. A menudo imaginaba el día en que los mellizos las descubrirían, quizá ya adultos en busca de respuestas, y sabía que sus palabras serían su legado más verdadero, prueba de que el amor había perdurado incluso cuando los puentes se quemaron. Rebecca seguía distante, sus visitas raras y a menudo movidas por la necesidad más que por el afecto, pero Julieta ya no anhelaba su aprobación. Había llorado esa pérdida, la había honrado y, por fin, la había liberado. Encontró familia en su comunidad, alegría en su servicio y compañía en Elías, cuya presencia llenó sus días de calidez y risa. Juntos habían viajado, compartido libros, discutido con cariño sobre historia y se habían sentado en silencio a contemplar incontables atardeceres, con un vínculo arraigado en el respeto mutuo y no en la obligación. En su 75º cumpleaños, el centro comunitario organizó una pequeña celebración en su honor, una reunión llena de música, risas y homenajes sinceros. Uno a uno, las personas se levantaron para agradecerle, por su bondad, por su sabiduría, por la forma en que los había inspirado a creer de nuevo en sí mismos. Mientras Julieta escuchaba, sus ojos brillaron con lágrimas no de tristeza, sino de gratitud abrumadora. Se dio cuenta de que, aunque su hija había deseado alguna vez su muerte como regalo, la vida le había ofrecido algo mucho mayor, la oportunidad de vivir plenamente, de dar con sentido, de florecer sin disculpas. Esa noche, cuando las velas se consumían y Elías le apretó la mano con suavidad, se susurró: «He hecho lo suficiente. He amado lo suficiente. Soy suficiente». Fue la resolución serena de un viaje que comenzó con el corazón roto y terminó en triunfo. La historia de Julieta no estuvo definida por la crueldad que soportó, sino por la fuerza con que se elevó, por la paz que reclamó y por el legado de amor que dejó. Y al soplar las velas, supo con certeza que su vida no había sido desperdiciada, sino redimida.